Hola chicos, Hola, doctor. ¿quién me escucha? Por favor, hábleme. Buenos días, doctor. Sí se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola, hola. Hola, doctor. Doctor, ¿nos escucha? Yo no los escucho absolutamente nada, jóvenes. Buenos días, doctor, ¿me escucha? No sé qué ha pasado con esto. No. No sé qué ha pasado con esto. Doctor, aunque bajito no nos escucha, tal vez podría usar audífonos. Estamos incomunicados con el doctor. Dígale que intente ver por celular, abrir una. Hola, hola chicos. Aló, aló. Doctor, ¿nos escucha? Aunque bajito. Doctor. Tal vez de él está mal su micrófono. Hola chicos, ¿me escuchan? No se escucha. Lidia, adelante. Si me estás escuchando, a ver, adelante, pero no te copio. Lidia, Doctor, ni siquiera bajito. Lidia, si te pones la cámara y le Bien, explicas, no te escucho diciendo porque te está hablando. Doctor, No los audífonos. escucho, chicos. Doctor, audífonos. No sé qué ha pasado, pero Doctor, audífonos. a ver. Audífonos. Vamos a hacer una cosa. A ver. Aló, chicos, ¿me escuchan? Nosotros Ahora sí, sí, doctor, ¿nos ahora escucha? usted a nosotros. Ya, ahora sí los copio. Ahí está. Me escuchan perfectamente, ¿no? Sí, lo escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Porque es un tema de dispositivo. Esto se ha pegado. Bien. Bien, buenos días a todos. Creo que nadie más, por favor, no olviden registrarse en el chat. Empezó con cierta demora, pero vamos a recuperar el tiempo. Bien. Como les había dicho en la anterior clase, el día de ayer abordamos el tema ya de manera teórica como tal, viendo un poco el origen, los antecedentes, el origen, la evolución de las obligaciones en el ámbito civil, toda vez que siendo la base el derecho romano, pues ha tenido y tiene mucha gravitación en legislaciones del país. El tema que hoy vamos a avanzar
en el plan global, que ustedes lo van a poder ver este fin de semana, voy a configurar toda la plataforma Moodle, en el entendido de que ya todos deben tener seguramente su usuario password. Que dicho sea de paso, antes de que me olvide, también voy a subir la prueba diagnóstica para que en plataforma me la resuelvan. Van a ser 7 a 10 preguntas como máximo, ¿sí? Me las resuelven, voy a abrir por lo menos unas 72 horas para que el tiempo yo lo puedan resolver. Ustedes conocen perfectamente cuál es el objetivo de la prueba diagnóstica. No tiene nota, pero es necesaria que podamos resolver. El tema que voy a adelantar, les dije que en el plan global está casi al final, pero considero importante adelantarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la clasificación de las obligaciones. Y a medida que vayamos avanzando el tema, considero importante que tenemos que conocer previamente la clasificación para poder ir identificando cada uno de los institutos jurídicos que el derecho de obligaciones nos va a presentar. Si se acuerdan ustedes, el día de ayer vimos la teoría general de las obligaciones y en ella establecimos como ese conjunto de normas, reglas, principios y además institutos jurídicos, ¿no?, que van a armar el criterio de lo que son el derecho de las obligaciones. No se preocupen que el material también de apoyo va a estar en plataforma Moodle. Bien. Comentarles que en el tema de clasificación de las obligaciones, entre los investigadores, entre los varios investigadores que se dedican a este tema, no existe un criterio uniforme al momento para determinar cuál podría ser la sistematización de una clasificación de las obligaciones. Sin embargo, fruto de todos esos estudios, las obligaciones pueden clasificarse por 6 tópicos importantes. Uno de ellos, vamos a ver la naturaleza del vínculo, cómo se clasifican las obligaciones por la naturaleza del vínculo, por la naturaleza del objeto, por la singularidad o pluralidad de los sujetos. Ojo, en el documental que vimos ayer, se establecía que ya en el derecho romano, mediante los institutos de Justiniano, se había clasificado, se había hablado ya, se había normado ya las obligaciones por un deudor y un acreedor, personas singulares individuales, pero también se habían normado muchos deudores, muchos acreedores. Otra clasificación que vamos a estudiar se va a dar por el grado o autonomía de dependencia de la obligación, que las vamos a conocer una por una. La existencia o inexistencia de modalidades, ¿sí?, otro tópico, otro argumento para poder clasificar. Y finalmente, las obligaciones en razón o en función de la fuente que procede. Ahora bien, cuando hablamos de la naturaleza o cuando hablamos de las obligaciones por la naturaleza del vínculo, estamos hablando de las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. ¿Ya? Esta primera clasificación es importantísima en virtud de que en la mayor parte de nuestra cotidiana labor, las personas siempre vamos celebrando obligaciones de carácter civil. ¿Sí? Obligaciones de carácter civil. ¿Y por qué vamos haciendo aquello? Porque le vamos dando, ¿sí?, le vamos dando el carácter coercitivo, ¿sí?, de esa obligación para que el deudor no pueda escindirse de cumplir con esa obligación. Es decir, no pueda negarse a cumplir con esa obligación. ¿Ya? Las obligaciones civiles van a ser aquellas que nosotros celebramos mediante un documento frente a un colega abogado, como ustedes lo van a hacer,
y debidamente notariado, es decir, con todas las formalidades que pudieran existir. Hago esta primera mención de las obligaciones civiles porque las vamos a definir de la siguiente manera. Las obligaciones civiles también son llamadas obligaciones perfectas. Ya, no les extrañe si en algún momento, en algún texto de cualquier otro autor, puedan denominarse las obligaciones civiles como obligaciones perfectas. ¿Por qué son perfectas? Precisamente porque son aquellas obligaciones que son consolidadas con las formalidades que la ley nos exige. Si ustedes van a prestar dinero o se van a prestar dinero, ¿cuál sería la primera sugerencia o recomendación que pueden realizar? Hacerlo La de- devolución del dinero, Perfecto. ¿Y cómo perfeccionarían esa obligación? ¿Cómo la traducen? pagando en los tiempos establecidos. Doctor, buen día. También podría ser acoplando a lo que dice mi compañera Lidia, digamos, ya que cuando uno se hace el préstamo de dinero se hace un documento privado Ah, y muy bien. nosotros llegaríamos a cumplir las fechas indicadas en ese documento, ya que incluso el acreedor al que nos presta el dinero puede actuar, digamos, diciendo que nosotros no hemos cumplido la fecha. Perfecto. ¿Alguien más? Vamos por buen camino, me agrada. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún criterio? Tal vez se puede hacer un documento en la fe notaria. Muy bien. ¿Sirve? ¿Alguien más? Fíjense que tanto Lidia, Ángela y Jade han establecido el camino con el cual se va formando una obligación. Por ejemplo, Lidia manifiesta, nos ponemos de acuerdo, el dinero, el plazo, la obligación de devolver y todo aquello. Ángela nos dice, mediante un documento, lo vamos a perfeccionar mediante un documento, y Jade nos dice, lo vamos a notariar. Perfecto. Es así como deberían de hacerse los tratos jurídicos, ¿cierto? Las obligaciones como tal. Habiendo quedado de acuerdo, habiendo formulado las condiciones en las que se va a constituir esa obligación, habiendo faccionado un documento público, un documento privado y habiéndolo llevado ante el notario, entendemos que ese documento va a tener fuerza coercible para ambas partes, ¿cierto? Quiero decir, de cumplimiento obligatorio. En el hipotético caso que el deudor, en el plazo pactado, chicos, no cumpla con esa obligación, ¿qué hacemos con ese documento? Con ese contrato que refleja una obligación pendiente de cumplimiento. ¿Qué hacemos? ¿O qué podemos hacer? Si no Hacer se cumple, puedes entrar a una conciliación previa ¿Ya? Y si no y conciliamos, después de eso, tal vez si la persona no vuelve a cumplir porque dan creo 15 días y entonces puedes agravar sus bienes. perfecto. ¿Y qué se llama ese procedimiento que voy a iniciar? Procedimiento preliminar, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? Ese la documento. ejecución de sus garantías, doctor. Perfecto, Mora. perfecto, muy bien. Fíjense que si he conformado, he constituido la obligación de esa manera, con un documento firmado, debidamente notariado, en caso de que el deudor no cumpla, en términos populares en la jerga jurídica, ejecuto ese documento, ¿cierto o no cierto? Sí, doctor. Ejecuto ese documento. ¿Cómo lo ejecuto? Como decían ustedes hace un momento, y el último compañero que también tomó la palabra. Inicio un proceso judicial. ¿Para qué inicio el proceso judicial? De pronto venciendo una etapa preliminar de previa conciliación. Si no hay conciliación, persigo los bienes, remato los bienes y de esa manera busco satisfacer la obligación.
¿Cierto? ¿Por qué me nace esa facultad de ejecutar o irme a juicio? Porque la obligación ha sido... Porque la garantía es la que se ejecuta, doctor, porque al pactar el contrato nos dan algo damos algo de garantía. Entonces, al incumplir el contrato, nosotros debemos ir a atacar no a la persona civil, como habíamos dicho ayer, sino a sus bienes patrimoniales o con lo que garantice. Perfecto. Dicho en otras palabras, las obligaciones civiles, es la primera clasificación que estamos viendo, también llamadas obligaciones perfectas, son aquellas que tienen fuerza de ejecución, que tienen fuerza de acción. Algunos le dicen, las obligaciones civiles, también llamadas perfectas, son aquellas que cuentan con el poder de accionar en contra del deudor cuando ha incumplido una obligación. ¿Pero por qué tienen esa fuerza de ejecución? Porque se han cumplido con ciertas formalidades que constituyen finalmente el obligatorio cumplimiento de ambas partes en esa obligación. El acreedor ha otorgado, ha entregado el préstamo, ha dado el dinero, llamémoslo así como ejemplo. Por tanto, le nace el derecho de exigir que se le devuelva, que cumpla en el plazo establecido. El deudor ha recibido el dinero en calidad de préstamo, con las condiciones acordadas con el acreedor, y le nace un derecho o le nace un deber jurídico. Deber jurídico. Un deber jurídico. Cumplir, devolver. Y como hemos tenido el cuidado como abogados de resguardar los derechos, tanto del abogado del acreedor como el abogado del deudor, esa obligación, ese vínculo jurídico que tanto hemos recalcado, se convierte en de cumplimiento obligatorio. No me cumple, me nace la acción como acreedor de iniciar el proceso de ejecución y persecución del patrimonio, como bien decían los compañeros. ¿Cierto? En términos vulgares, como se maneja en nuestra praxis cotidiana. No has cumplido el contrato que tenemos. Ahí está la obligación pactada. Lo siento mucho, te voy a iniciar un juicio de ejecución. Y voy a rematar tus bienes. ¿Es o no es ese léxico diario que se maneja, que ustedes alguna vez han escuchado? ¿Cierto? Hasta en una conversación sana, dicen, bueno, si no paga, no va a quedar otro camino que iniciarle el juicio. Por eso se llaman obligaciones civiles o perfectas, porque nos dan la potestad, o le dan la potestad al acreedor de accionar jurídicamente, ejecutar, perseguir el patrimonio de él que ha incumplido esta obligación. ¿Ya? Son las obligaciones tipo, si quieren llamarlo así, son las obligaciones tipo. Pero cada una de estas obligaciones que vamos a estudiar, esta primera clasificación de las obligaciones según la naturaleza de su vínculo, se clasifican en obligaciones civiles llamadas perfectas y también en clasificaciones naturales. Las civiles está entendido, ¿cierto? Perfecto. Las obligaciones naturales vienen a constituir el lado antónimo, el lado contrario de las obligaciones civiles. ¿Por qué? Porque si las obligaciones civiles, llamadas perfectas, son aquellas que nos dan la potestad de ejecutar, de accionar, de perseguir el cumplimiento de la obligación, las obligaciones naturales son aquellas que carecen de la fuerza de ejecución, de la fuerza de acción. No tienen la fuerza de acción. No le puedo iniciar un juicio ejecutivo o coactivo al deudor que me incumplió. ¿Por qué creen
que habiendo el acreedor otorgado un préstamo a favor del deudor, llegado el momento no tuviera la fuerza de ejecución, la fuerza de persecución. ¿Qué es lo que habría pasado? A ver, levantó la mano Lidia, adelante. Tal vez no han hecho un contrato privado de préstamo o tal vez no han dado ninguna garantía a cambio del préstamo o de la transacción que se haya ejecutado y no habría que ejecutar. ¿No? ¿Alguien más? Todo criterio es útil, chicos. Por favor, sin ningún temor. ¿Alguien más que quiera comentar algo, participar? ¿Nadie más? Sí, sí. Resulta que las obligaciones naturales, al carecer de la potestad del poder de acción, de ejecución, de persecución, ¿sí?, no pueden ser ejecutadas en una vía judicial. ¿Por qué? Porque no tienen la calidad de perfectas, la calidad de ejecución inmediata. ¿Y por qué no la tienen? Uno, ¿no es cierto? La compañera Lidia decía, porque de pronto ha sido un favor de amigos, entre comillas, o de familia, y no se ha hecho un documento, no se ha perfeccionado esa obligación. La confianza excesiva, no creo que es una gran amiga, un gran amigo, no creo que me falles. ¿Cómo le ejecuto? No tengo fuerza, no tengo el medio para ejecutar. ¿Cierto? Otra cosa que puede ocurrir. Juan Marcelo, adelante. Doctor, aquí una pequeña duda tengo yo. O sea que, digamos, en el préstamo, digamos, de pariente o de amigo o amiga, no existe, digamos, el contrato verbal, no es válido. El contrato verbal es reconocido en el ámbito civil, pero se encuentra sujeto a la buena fe de las partes. Asumamos, Marcelo, que tú le prestas a un gran amigo, a un hermano, cierta cantidad de dinero. Ese contrato es verbal, ¿cierto? Es válido, pero claro, está reconocido en el Código Civil. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasaría si llegado el momento de cobrar, de devolverte, no lo hace la otra parte? Empiezas a decirle, sabes que estoy necesitando, habíamos quedado para 6 meses y han pasado 7. Me gustaría mucho que me devuelva. Y llegado el momento te dice, pero ¿qué dinero? O sea, ¿de dónde te debo? ¿Cómo te debo? Marcelo le dirá, a ver, explicaremos. Hace 6 meses, en tal parte, a tal hora, me has pedido, he prestado. Y no he necesitado, no he considerado hacer un documento porque, oye, ¿dónde está la amistad de tantos años? No me vengas con la pena. Y la otra persona le dice, mira, no tengo. Si te debo algo, tendré que devolverte cuando pueda, cuando tenga. Marcelo puede acudir al juez e iniciar un proceso ejecutivo o coactivo, que son los dos procesos. Cuando hablo de ejecutivo y coactivo, chicos, son dos de los procesos más utilizados para la ejecución de deudas incumplidas, ¿ya? Marcelo podrá acudir al juez, iniciar un proceso ejecutivo o coactivo para que el juez, mediante una sentencia, le ordene primero pagarme y si no cumple, ordene el embargo y posterior remate de sus bienes, o no podrá. ¿Qué cree? El contrato verbal es válido, pero está sujeto a la buena fe y a la conciencia de las partes. En cambio, si yo acciono una obligación civil o perfecta, Marcelo le presta su mano a su mejor amigo y le dice, hermano, donde hay dinero hay problemas. No me cuentas claras, amistades duraderas. Hagamos un documentito formal donde tú reconoces que te estoy prestando por el plazo de tal, como sin intereses, lo firmaremos, es más, lo reconoceremos ante notario. ¿Con cuál de las dos obligaciones, natural o civil, puede Marcelo ejecutar la obligación pendiente de cumplir?
Con la civil, doctor. Sí. ¿Qué pasaría con la natural, Marcelo? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué crees que harías si una persona de tu confianza, a la que le has facilitado, en el momento más necesitado, te dice, no tengo? Y en el peor de los casos, ¿cuándo me has prestado? ¿Tienes testigo, el documento? ¿Qué es lo que podrías hacer? La verdad no sé ya, doctor, ya, pues, obviamente si digamos no tengo pruebas, solamente evidentemente era un buen amigo de infancia y todo eso, he dado mi fe en él y al final la verdad no sé qué, a dónde recurrir, pues, obviamente no tengo el documento, pero sí hay el verbal y no sé a qué instancia ir. ¿Consideras, Marcelo, y esta es una muy buena apreciación, consideras, Marcelo, que si suscribías o celebrabas o constituías una obligación civil, se te hace lógicamente el camino más fácil para ejecutar? ¿Por qué? Porque tienes fuerza de acción con esa obligación civil, ¿cierto? Lo ejecutas, ejercitas. Se llama derecho de ejecución y persecución. Pero como tienes una obligación natural, no puedes ejecutar. Estás sujeto a la buena voluntad, a la buena fe, al por favorcito. Mira, Fernando, por favor te pido, en honor a la verdad y siendo muy conscientes, que me devuelvas el dinero que te he prestado. ¿Es cierto o no es cierto, Marcelo? ¿Estás sujeto con la obligación natural a la voluntad de la otra parte o no? Sí, doctor. ¿Cierto? ¿Cuál de las dos obligaciones conviene celebrar o constituir? En este caso tendría que ir a lo civil, porque si en lo natural no se desarrolla esto, lo que es, digamos, que no hay un contrato, pero en lo civil yo creo que te pueden dar alguna solución. Pero claro, con una obligación civil debidamente constituida y además de conociendo la norma legal, que tienes el derecho de accionar jurídicamente, el derecho de ejecutar y perseguir, es la que se recomienda. Ahora, yo sé que todavía no están llevando procesal, pero me adelanto para explicarles. Ya estamos llevando, doctor. Entonces me adelanto y de pronto van a llevar esto. Cuando yo les hablo, y que es un tema de más aparte, que más adelante lo vamos a ver, cuando yo les hablo de procesos ejecutivos o procesos coactivos, concursales, que los van a ver más adelante, voluntario y todo lo demás, concurso voluntario, concurso necesario, ¿ya? Pero hablando de los ejecutivos y los coactivos, son dos de los procesos judiciales, ahora bajo la estructura monitoria, son dos de los procesos judiciales para ejecutar obligaciones ejecutivas, especialmente deudas de ¿ya? Pero para iniciar estos procesos ejecutivos o coactivos, el Código Procesal Civil pone una serie de requisitos. Ejemplo, para un ejecutivo, primero un contrato firmado debidamente reconocido o protocolizado. Se llama título ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo teniendo el documento firmado y reconocido, y si el deudor no me ha cumplido, con el solo documento, con la sola presentación de ese documento, yo inicio el proceso de ejecución en contra del deudor. Embargo la garantía que me ha prestado, la hipoteca, sin encajarle así, y si hasta el final del proceso en la sentencia ejecutoria no me paga, lo siento mucho, voy a rematar el bien. ¿Cierto? Estoy cumpliendo con las formalidades que el proceso ejecutivo me pide. Obligación civil perfecta. ¿Cierto? Pero ¿qué ocurre en el ejemplo que Marcelo nos facilita? Es mi amigo, un hermano, mi mejor carnal. Se hace a loco, como decimos claramente. No tengo el camino abierto para meterle un proceso ejecutivo, porque no tengo el título ejecutivo, no tengo el documento que refleja la. Pero eso no quiere decir que le nacieron alitas al dinero que le presté.
Ustedes como buenos abogados tendrán que decir, a ver, lo explico. Dentro de las obligaciones tenemos dos clases. Una la perfecta llamada civil y en esa tenemos que contar con un documento. No lo tenemos. El ejemplo que usted nos da, señor cliente, es una obligación. No tenemos la fuerza de ejecución, no tenemos la potestad de accionar. No podemos irnos entonces por un proceso ejecutivo ni por un proceso coactivo, porque para eso nos piden el documento y cumplir ciertos. Podríamos irnos a un proceso ordinario. ¿Qué significa? En los procesos de ejecución, que vamos a ver más adelante, chicos, no necesito de ninguna prueba más que el solo documento que refleja y traduce la obligación que tengo que ejecutar. Es decir, no necesito testigos, no necesito inspección judicial, no necesito diligenciar prueba, no necesito confesión provocada, no necesito nada. El solo documento basta y sobra para poder ejecutar, perseguir y rematar una obligación. Pero si no tengo el documento, como bien Marcelo dice, pucha, ¿qué hago? Tengo que rogarle, por favor, pagame, no seas malito. Espero, ¿qué tiempo quieres? ¿Por qué? Porque estoy sujeto a la voluntad de la otra persona. Pero no le voy a rogar eternamente. Señora abogado o señorita abogada, preguntará, ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo rogar, ya he rogado, he hablado con su mamá, con su papá, con todos. Y ustedes como abogados le dirán, bueno, por el proceso ejecutivo no nos podemos ir ni por el coactivo, pero sí podemos irnos por un proceso ordinario. El proceso ordinario, pero van a ver ustedes si lo procesado seguramente, el proceso ordinario tiene las características, la amplitud de presentar todas las pruebas que yo necesito. Puedo presentar testigos, puedo presentar inspecciones, puedo presentar confesiones provocadas, puedo presentar periciales, puedo presentar documentales, puedo presentar todo. En el ejemplo que Marcelo nos expone, no tengo nada. Puedo iniciar una medida preliminar, inclusive, antes del proceso ordinario, y convocarlo a confesión judicial, que bajo juramento, frente al juez, diga que no me debe. O reconozca que sí me debe. Entonces, lo hago emplazar, lo hago convocar, quiere decir, y el juez le pregunta, le toma el juramento. No sé si han escuchado alguna vez, antes los jueces les hacían jurar sobre una barra de sal, Sí. ¿cierto? Sobre una barra de sal. No he visto en los años de ejercicio que tengo, sí he visto sobre una Biblia, una cruz, dependiendo de su condición religiosa. Les toman el juramento y le dicen, jura usted, por su mayor y mejor convicción religiosa, que no le debe al señor Marcelo Argote la suma de $2,000, si es de verdad consciente, dirá, no puedo jurar eso, sí le debo. Perfecto, gracias, hasta luego. El juez acciona esa declaración, esa confesión, y Marcelo ya tiene el documento para poder iniciar el juicio. Pero si la persona es tan sinvergüenza y dice, sí, juro. La otra cara es... Eso me iba, doctor. Digo que sí. Claro, como la obligación natural no tiene el poder de accionar y estamos sujetos a la voluntad de la otra parte, precisamente puede pasar ese escenario. Juro, señor juez, que no le debo nada. Listo. Marcelo, ¿podrá hacer algo? Salir de ahí y matarlo. Por eso es que a veces recomendamos, hay personas que dicen, no quisiera decirle que hagamos un documento porque no quiero generar, no pensar que desconfío de él o de ella, no quisiera, entonces hagamos lo siguiente, váyase con alguien, con un amigo, con dos amigos, conocidos, que vean el momento en que le está prestando. ¿Qué estoy constituyendo? Testigos. Testigos, ¿cierto? Entonces, ya no va a ser la palabra de uno contra la palabra del otro. Sí no voy a poder iniciar una acción ejecutiva porque estoy frente a una obligación natural, carece del poder de accionar, pero sí podré iniciar un proceso ordinario donde podré presentar a estas dos personas como testigos que declaren y digan, nosotros hemos visto, estuvimos ahí,
El día tantos, ahora tantos, y le he entregado tantos. ¿Se dan cuenta? En materia civil, si bien los contratos verbales están reconocidos, lógicamente no siempre hablando de deudas de dinero, como les digo, tratándose precisamente de plata, es mejor constituir y fraccionar un documento. Un recibo sirve. Un escrito en un cuaderno sirve. ¿Cierto? Sirve. Lo contrario es celebrar obligaciones naturales. Y esas son las contingencias que se nos pueden presentar. Por otro lado, antes de que se me vaya, es común la pregunta de establecer y decir, puede más bien una obligación que nació como obligación civil o perfecta transformarse en obligación natural. A esa transformación de obligaciones civiles a naturales se llaman obligaciones degeneradas. Es obligaciones degeneradas. Se ha desnaturalizado de lo civil que era y se ha transformado en natural. ¿Creen ustedes que puede pasar aquello y por qué? ¿Alguien tiene idea? ¿Le nace algún criterio? Adelante, Lidia, levantó la mano. Doctor, disculpe, con temor a equivocarme, pienso que podría pasar de lo civil a lo natural cuando pasa el tiempo del contrato que se ha firmado. Sí. ¿Se acuerdan de la prescripción? ¿Los 5 años, doctor? Exactamente. Perder un derecho por no haber ejercido el mismo en un plazo determinado. Las deudas de dinero, como ejemplo, prescriben a los 5 años. Si yo, acreedor, habiendo vencido el plazo de la obligación para su cumplimiento, no acciono ningún proceso, no hago nada para poder cobrar, pasados los 5 años, esa obligación ha perdido la fuerza ejecutiva de acción. He perdido la potestad de iniciar el proceso judicial, perseguir sus bienes y en su caso rematarlos. Entonces, de haber nacido como una obligación natural, se ha transformado en una obligación, o mejor dicho, de haber nacido como una obligación civil, con poder de accionar, se ha transformado en una obligación natural, carente del poder de acción. ¿Por qué? Porque si después de los 5 años inicio un proceso de ejecución, con la prescripción me va a bajar el proceso, me va a tumbar el proceso. Y al transformarse en natural y no poder ejecutarle, ¿a qué debo recurrir? Al por favor, a la buena voluntad. Mira, no te he molestado más de 5 años. ¿Para qué ves qué buena gente que soy? Pero seremos conscientes, seremos, por favor, pagamos. A esas obligaciones que se transforman de civil a natural, se las conoce como obligaciones degeneradas. ¿Sí? Degeneradas. ¿Por qué? Porque naciendo con el estatus de civil, se han transformado por la prescripción en obligaciones naturales. Se ha degenerado la calidad de civil a la calidad de natural. Voy a cortar aquí, chicos, porque estamos llegando al final de la primera y les paso en 2 segundos el próximo video. ¿Ok? Está bien, doctor. Listo.